Como ya mencionado anteriormente en la pequeña introducción, el tema a tratar en este video tutorial es del modelo económico de desarrollo estabilizador, en el cual tomaremos en cuenta sus principales elementos y en qué consiste, además de quienes influyeron en él, comenzando porque fue el periodo con mejores resultados en términos económicos en México. Es el comprendido entre 1958 y 1970, y es conocido con este nombre. Este periodo incluye las presidencias de Adolfo López Mateos, del año de 1658 a 1964, y Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Su objetivo era lograr la inversión y desarrollo del sector secundario, sin devaluaciones ni inflación. De 1958 a 1970, el crecimiento del Producto Interno Bruto, sus siglas PIB, promedió 6.3%, mientras que la inflación promedio fue de solo 2.6%. Los encargados de dirigir la política económica durante el desarrollo estabilizador fueron Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, y Rodrigo Gómez, presidente de Banco de México. Durante el desarrollo estabilizador, estos buscaron que el gasto público no creciera si no había una forma seria de financiarlo. Estos propusieron una serie de medidas económicas como el crecimiento industrial. Se buscó encauzando los recursos provenientes de las exportaciones agrícolas y extractivas. A nivel interno se controló el precio de los productos agrícolas, provocando la caída de los índices de producción de este sector, que llevó al pequeño productor al abandono por lo incosteable que resultó la actividad para el campesino. Situación que va a provocar dos grandes problemas: la insuficiencia alimentaria al carecerse de los productos que sustituían la base de la dieta del mexicano, tales como el maíz y el frijol, presentándose además migración del campesino a la ciudad y con ello la sobrepoblación de la ciudad. Se crearon barreras arancelarias para la prohibición de la importación de productos similares a los que se estaban produciendo en el país. Se le otorgaron apoyos fiscales y créditos, con lo cual se produjo un mercado cautivo y se evitó con estas acciones la libre competencia. El Estado mexicano no incrementaba los impuestos y mantenía los precios bajos de los bienes que se producían, en virtud de que así pensaban atraer a los inversionistas. Los empresarios mexicanos se fortalecieron y exigieron al Estado que se encargara esta política financiera por parte del Estado. Los recursos obtenidos por el Estado se dedicaban a generar grandes obras de comunicación y urbanización, lo que provocó que se presentara con el tiempo una crisis financiera, porque el Estado invertía un fuerte porcentaje del gasto público y no se recibían en esa proporción ingresos de capital a las arcas públicas. El Estado creó empresas paraestatales invirtiendo en ramas productivas que fueron atractivas a la iniciativa privada y que eran necesarias para la sociedad, dándose con ello una economía mixta. La industrialización de los años 50 y 60 ocurrió en un mercado interno muy protegido por barreras arancelarias y no arancelarias. La proporción de las importaciones que requerían permisos previos aumentó el 28% en 1956, a más de 60% en promedio durante los años 60 y alrededor de 70% en los años 70. Adicionalmente, los gobiernos del desarrollo estabilizador, denominado de esta manera por la conjugación de un alto crecimiento económico, decidieron seguir incentivando la inversión mediante subsidios, exenciones de impuestos y bajos precios y tarifas de bienes y servicios públicos a las empresas industriales. Asimismo, durante este periodo se aumenta el gasto público dirigido a las actividades industriales y se decide estimular el ahorro mediante la exención del pago de impuestos sobre el rendimiento de valores de renta fija. El sistema bancario era regulado por el Estado con el objetivo de que hubiera solvencia en los bancos. Además, se fomentaba en la población el ahorro, se buscó financiar la actividad industrial señalada como prioritaria. El Estado garantizó que el sector industrial recibiera las cantidades necesarias para el desarrollo industrial oportuno. Se le dieron múltiples apoyos por parte del gobierno, los cuales consistieron en estímulos fiscales, subsidios, transferencias, etc. En el lapso de 1954 a 1970,
El Producto Real creció a un ritmo muy superior al de la población. El sector financiero experimentó un progreso formidable. Todo ello fue, en buena medida, resultado de la aplicación por parte del Banco de México de una política monetaria prudente, la cual coadyuvó a obtener una estabilidad de precios. A mediados de los 70 se acabó el relativo equilibrio económico y surgieron algunas situaciones que terminaron por desequilibrar al Estado y su política económica. Algunos de estos hechos fueron dependencia alimentaria del exterior, impactando negativamente la balanza comercial y al nivel general de precios. Se presentó el fenómeno del desempleo y subempleo, acompañado de la migración del campo a la ciudad, y con ello la agudización de los conflictos sociales y políticos. El desarrollo estabilizador fue un modelo económico utilizado en México entre los años de 1952 y 1970. Aunque algunos autores de historia económica lo consideraron de 1954 a 1970, las bases de este modelo radican a buscar la estabilidad económica. Para lograr un desarrollo económico continuo, la estabilidad económica refiere a mantener la economía libre de topes como inflación, déficits en la balanza de pagos, devaluaciones y demás variables que logran estabilidad macroeconómica. Consistió en una estrategia de desarrollo adoptada como parte de la política económica de Adolfo Tomás Ruiz Cortines, orientada a mantener un buen ritmo de crecimiento, por lo que decidió hacer intentos para lograr la estabilización de la economía nacional. Mientras que en el sexenio de Adolfo López Mateos, la economía adquirió dos características: lograr el mayor desarrollo a partir de la estabilidad monetaria, las medidas monetarias establecidas por institutos como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional habían fructificado. Así el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz retomó con mayor firmeza la política económica de su antecesor. En los comienzos del periodo del desarrollo estabilizador, México era el reflejo de un país afortunado y privilegiado, debido a su crecimiento económico sostenido, la estabilidad de precios y una tasa media de crecimiento anual del Producto Interno Bruto, PIB, de 6.56%. El PIB por habitante creció año con año en 3.74% y la inversión fija bruta por habitante lo hizo en poco más de 6%. Sin embargo, México empezó a vivir envuelto en un proceso inflacionario. En los años de 1970, el país reveló déficit social. La producción industrial llegó a su límite con la política de sustitución de importaciones. La inconformidad social. La estrategia económica restringió el gasto público en las áreas de bienestar social y en la agricultura de subsistencia. Además, disminuyó el salario en beneficio de la industrialización. Dicha política económica se fue haciendo antipopular. Por ello surgieron incontables brotes de descontento entre diferentes sectores de la sociedad, como el movimiento campesino de los años 50 en Morelos, comandado por Rubén Jaramillo por la recuperación de la tierra. El sindical destacado de manera particular, el ferrocarrilero por la democratización de sus sindicatos, mejores salarios y contra la represión, entre otras demandas. Sus más conocidos dirigentes fueron Demetrio Vallejo y Valentín Campa. En el sector educativo se observa cómo el movimiento magisterial de Otón Salazar, ocurrido entre 1958 y 1959, enarbola peticiones similares a las propuestas de los trabajadores urbanos. Los trabajadores de aviación y de salud pública se integraron a la lucha por su derecho a la sindicalización y mejores condiciones de trabajo. Finalmente, el clima de intranquilidad provocado por la crisis del modelo desarrollista, representado en su momento por Gustavo Díaz Ordaz, así como la falta de disposición para resolver los problemas sociales y la represión ejercida sobre cualquier manifestación, llevaron a los estudiantes del nivel medio superior y superior a realizar el movimiento del 68. En el primer año del gobierno de Díaz Ordaz se caracterizó por una serie de manifestaciones y conflictos sociopolíticos que no provenían de la clase trabajadora. En este periodo hubo un control efectivo por parte de centrales corporativas que los agruparon y de los líderes que los representaron.
Las manifestaciones eran de las clases medias profesionales, a las cuales se les negaría el acceso a las instituciones de organización y dirección del sistema. Para entender el fenómeno político popular que encerró el movimiento estudiantil de 1968, es necesario señalar sus antecedentes inmediatos. Las organizaciones estudiantiles. Estas se pueden ubicar, como lo señala Raúl Álvarez Garín, aproximadamente a finales de los años 50, periodo en que fue creada Vanguardia Revolucionaria, organismo estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, promovido en sus orígenes por militares del Partido Comunista Mexicano y el Partido Obrero Campesino. En 1961 y 1965 se integraron en varias escuelas y facultades de la IPN, la UNAM y Chipango organismos políticos estudiantiles, en los que discutían los problemas educativos más sentidos. Juventud Comunista, organismo del Partido Comunista Mexicano, se reconstruyó para albergar a jóvenes que deseaban tener una participación más directa en los problemas de sociedad. También se crearon asociaciones en varios estados de la República. Los fines de estas agrupaciones se concretaban con la búsqueda de una reforma educativa a nivel nacional, sin olvidar los apoyos solidarios a las movilizaciones obreras y campesinas de nuestro país. Sus luchas se orientaban por una educación popular, científica y racional.